Año 1241. Europa se encuentra al borde del olvido. Desde el este, una tormenta como ninguna otra que el continente haya presenciado se extiende por las llanuras heladas. Arden las ciudades. Se desmoronan los reinos. Ejércitos que han resistido durante generaciones son barridos como polvo ante un huracán. Los mongoles, la maquinaria militar más temible que el mundo haya conocido, se acercan. Y nada, al parecer, puede detenerlos. Pero en una pequeña ciudad fortificada en el corazón de Moravia, algo inesperado está a punto de suceder. Algo que cambiará el curso de la historia. Esta es la historia de Ollamug, una fortaleza que debería haber caído en cuestión de días. Una guarnición que debería haber sido masacrada y un secreto que salvaría a Europa Central de la aniquilación total. Esta es la historia de cómo las murallas de una ciudad se convirtieron en el cementerio de las ambiciones de un imperio. Para comprender lo que sucedió en Ollamug, primero debemos comprender lo que se avecinaba. El imperio mongol en 1241 no era un simple ejército conquistador. Era un fenómeno que había transformado todo el mundo conocido en apenas 2 décadas. Bajo el mando de Gengis Khan y sus sucesores, los mongoles habían construido un imperio que se extendía desde el Océano Pacífico hasta las puertas de Europa. Un imperio más grande que Roma en su apogeo, más grande que las conquistas de Alejandro Magno, más grande que cualquier cosa que la humanidad hubiera visto jamás. El hombre que lideró las fuerzas mongolas en Europa fue Batu Khan, nieto del propio Gengis Khan. Comandaba un ejército que los historiadores estiman que contaba con entre 60.000 y 120.000 guerreros, aunque la cifra exacta sigue siendo objeto de debate. Lo que no se debate es su eficacia. No eran soldados comunes. Eran el resultado del sistema militar más sofisticado del planeta. Entrenados desde la infancia para montar, disparar y matar con una eficacia aterradora. Cada guerrero mongol era un soldado de caballería capaz de recorrer más de 96 kilómetros en un solo día. Cada hombre cabalgaba con varios caballos, alternándolos para mantener la velocidad a lo largo de distancias increíbles. Llevaban arcos compuestos capaces de perforar armaduras a 200 yardas y disparaban con precisión a caballo a galope tendido. Un cronista persa que presenció sus campañas escribió: parecía que eran demonios, y las flechas que caían de sus arcos eran como lluvia que descendía del cielo. Vi hombres abatidos antes siquiera de poder desenvainar sus espadas y caballos desplomarse con 3 o 4 flechas hundidas en la carne. Pero no fue solo su habilidad individual lo que hizo imparables a los mongoles. Fue su organización, su disciplina, su brillantez táctica. Luchaban en unidades de 10, que se combinaron en unidades de 100, luego de 1000, luego de 10.000. Cada hombre conocía su lugar. Cada unidad conocía su papel. Podían ejecutar maniobras complejas a lo largo de kilómetros de campo de batalla con una precisión que los ejércitos europeos no igualarían durante siglos. Y contaban con un arma psicológica quizás incluso más devastadora que sus arcos: el terror. Los mongoles comprendían que el miedo podía ganar batallas incluso antes de que se disparara una sola flecha. Al acercarse a una ciudad, ofrecían la rendición. Quienes se sometían de inmediato solían ser perdonados, incorporados al imperio y permitidos continuar sus vidas bajo el dominio mongol. Pero quienes se resistían, quienes se atrevían a desafiarlos, eran aniquilados. Cada hombre, mujer y niño era pasado por la espada. Su ciudad ardía en cenizas. La tierra misma se salaba para que nada volviera a crecer allí. Y los mongoles se aseguraron de que todo el mundo lo supiera. Los refugiados que huían de las ciudades destruidas difundían historias de horror que paralizaban regiones enteras de terror. A principios de 1241, los mongoles ya habían arrasado Europa Oriental como un cuchillo en la tela. En abril de ese año, obtuvieron 2 victorias devastadoras que deberían haber puesto fin a cualquier resistencia organizada. En la batalla de Legnica, en la actual Polonia, una fuerza combinada de caballeros polacos, cruzados alemanes y guerreros templarios fue completamente destruida. El duque Enrique II de Silesia, al mando de las fuerzas cristianas, murió junto con la mayor parte de su ejército. Los mongoles cortaron las orejas de los muertos para contar sus bajas. Y fuentes contemporáneas afirman que llenaron 9 grandes sacos con ellas. Tan solo 2 días después, el 11 de abril de 1241, se produjo una catástrofe aún mayor en la batalla de Moy, en Hungría. Allí, el rey Bela IV de Hungría reunió lo que los historiadores consideran el ejército más grande que Hungría jamás había desplegado, entre 15.000 y 25.000 hombres. Los mongoles, comandados por Batu Khan y el legendario general Subutai,
uno de los mayores comandantes militares de la historia, no solo derrotaron a este ejército, sino que lo aniquilaron simulando una retirada para atraer a los húngaros a una trampa, rodeándolos luego con un movimiento de pinza perfectamente ejecutado. Los mongoles masacraron sistemáticamente a las fuerzas húngaras. Estimaciones contemporáneas, aunque ciertamente exageradas, afirman que murieron hasta 40.000 húngaros. Lo cierto es que el Reino de Hungría prácticamente dejó de existir como potencia militar en una sola tarde. Un superviviente húngaro escribió más tarde: vi la flor de nuestra nobleza cortada como trigo ante la guadaña. La tierra estaba tan cubierta de cuerpos que uno podía caminar sobre ellos como sobre una alfombra a lo largo de varios campos. El río corrió rojo de sangre durante 3 días, y los gritos de los moribundos llenaron el aire desde el amanecer hasta el atardecer y más allá. Después de Moí, Europa Central quedó despejada. El camino a Viena, a Praga, a las ricas ciudades de los principados alemanes, todo estaba indefenso. El Sacro Imperio Romano Germánico estaba dividido en docenas de estados rivales, incapaces de organizar una defensa unificada. El Papa convocó una cruzada, pero la respuesta fue lamentable. Todos sabían lo que se avecinaba, y todos sabían que nadie podría detenerlo. Pero los mongoles tenían un problema. Un problema que se volvería crítico en Olomouc. Su increíble movilidad y velocidad tenían un precio. A diferencia de los ejércitos europeos, que podían depender de trenes de suministros y del forrajeo en tierras agrícolas asentadas, el ejército mongol necesitaba grandes cantidades de pasto para sus enormes manadas de caballos. Cada guerrero requería múltiples monturas, y el ejército en su conjunto necesitaba decenas de miles de caballos, quizás incluso más de 100.000 animales, según las estimaciones fiables. Estos caballos necesitaban pastar, y necesitaban pastar constantemente. Esto significaba que el avance mongol se determinaba no solo por consideraciones militares, sino también ambientales. Se desplazaban en primavera y verano, cuando la hierba abundaba. Dividían sus fuerzas para evitar el sobrepastoreo. Planificaban sus campañas tanto en función de la disponibilidad de pasto como de objetivos estratégicos. Y dependían absolutamente de mantener la movilidad de su ejército. Un ejército mongol estacionario era un ejército mongol hambriento. Aquí es donde Olomouc entra en nuestra historia. La ciudad no era particularmente grande para los estándares de las grandes capitales europeas. No era fabulosamente rica como Venecia o Génova. No dominaba vastos territorios como París o Londres. Pero tenía algo que resultaría mucho más valioso: murallas, fuertes murallas y una guarnición decidida a defenderlas. Olomouc se asentaba en la región de Moravia, en lo que hoy es el este de la República Checa. Era la segunda ciudad más importante del Reino de Bohemia después de la propia Praga, un próspero centro comercial situado a orillas del río Morava. La ciudad había estado fortificada durante siglos con gruesas murallas de piedra, múltiples torres defensivas y un complejo de castillos que dominaba la campiña circundante. Dentro de esas murallas vivían entre 3.000 y 5.000 personas, artesanos y comerciantes, clérigos y nobles, todos ahora atrapados ante el avance de la horda mongola. La guarnición que defendía Olomouc no era enorme. Fuentes históricas sugieren que contaba con entre 1.000 y 500 hombres, aunque es imposible verificar las cifras exactas. No se trataba de soldados profesionales en el sentido moderno. Muchos eran milicianos locales, ciudadanos entrenados con armas, pero cuyas ocupaciones principales eran panaderos, herreros y comerciantes. Pero contaban con algo que los mongoles no habían encontrado mucho en su campaña europea: comandantes experimentados que entendían la guerra de asedio. El obispo de Olomouc en ese momento era Bruno von Savenberg, un noble alemán con experiencia previa en combate. Su comandante militar era Jaroslav de Sternberg, un noble checo con reputación de hábil guerrero y estratega. Juntos, tomaron una decisión que definiría todo lo que vendría después. No se rendirían. No huirían. Resistirían. Cuando los exploradores informaron de la llegada de los mongoles a finales de marzo o principios de abril de 1241, los historiadores discuten las fechas exactas. Los habitantes de Olomouc solo tuvieron unos días para prepararse. El campo que rodeaba la ciudad fue evacuado. El ganado fue conducido al interior de las murallas o dispersado por los bosques. Los cultivos que no pudieron cosecharse fueron quemados. Todos los pozos fuera de las murallas fueron envenenados o llenados de piedras. Todo lo que pudiera ayudar a los mongoles fue destruido. Dentro de la ciudad, los preparativos continuaron día y noche. Toda persona en edad férrea fue puesta a trabajar. Se inventariaron y racionaron las provisiones de alimentos.
Se inspeccionaron las murallas y se repararon donde fue necesario. Se distribuyeron armas. Se almacenaron proyectiles de piedra en las murallas. Se prepararon calderos para hervir agua y calentar arena. Se fabricaron miles de virotes de ballesta. Los ciudadanos de Olomouc sabían lo que se avecinaba y sabían que su única oportunidad era dificultar tanto la toma de la ciudad que los mongoles se rindieran y se marcharan. Y entonces, una mañana de primavera, aparecieron en el horizonte. Una patrulla montada, los primeros exploradores de la caballería ligera, avanzando con la confianza de hombres que habían conquistado medio mundo. Y luego, cada vez más, hasta que los campos alrededor de Olomouc parecieron retorcerse de jinetes, con sus estandartes ondeando al viento y sus armaduras brillando al sol. Un defensor recordaría más tarde, era como si la tierra misma se hubiera abierto y vomitado un ejército de demonios. Eran tantos que sus caballos pisoteaban el trigo nuevo y el polvo que levantaban se veía desde las murallas como una nube marrón que cubría el mundo. Los mongoles no atacaron de inmediato. Rodearon la ciudad, cortando toda vía de escape y cualquier posibilidad de refuerzos. Enviaron emisarios a las puertas exigiendo la rendición. El mensaje era claro: abran sus puertas. Juren lealtad al Gran Khan y sus vidas serán perdonadas. Resistan y cada alma en la ciudad morirá gritando. La respuesta del obispo Bruno ha sido registrada por varios cronistas. Apareció en las murallas a la vista de los comandantes mongoles y declaró: somos cristianos y no nos inclinaremos ante los paganos. Nuestra confianza está en Dios y en estas murallas. Hagan lo que puedan. El asedio había comenzado. Ahora bien, quizá te preguntes qué diferenciaba a Olomouc de las docenas de otras ciudades que los mongoles ya habían conquistado en su implacable avance por Eurasia. Al fin y al cabo, los mongoles no solo eran maestros de la guerra de movimientos, también eran expertos en el arte del asedio. Durante su conquista de China, aprendieron de los mejores ingenieros de asedio del mundo. Contaban con enormes torres de asedio, catapultas y manganels capaces de lanzar piedras de cientos de kilos. Habían utilizado estas armas para abrirse paso por las ciudades fortificadas desde Pekín hasta Bagdad. Entonces, ¿por qué Olomouc se mantuvo firme? La respuesta reside en una combinación de factores, algunos militares, otros geográficos, otros simplemente de oportunidad y suerte. Pero hubo un elemento decisivo. Un arma que poseían los defensores de Olomouc convertía sus murallas en una barrera impenetrable. Y para comprenderla, debemos hablar de la realidad de los asedios en el siglo XIII. Los asedios eran brutales y agotadores. No había victorias rápidas ni maniobras tácticas brillantes que pudieran abrir una brecha instantánea en una ciudad bien defendida. Todo se reducía a paciencia, recursos y fuerza de voluntad. El atacante tenía que romper las murallas, someter a los defensores por hambre, o encontrar un punto débil, una puerta que pudiera forzarse, una sección de muralla que pudiera miñarse y derrumbarse. Los mongoles, a pesar de toda su habilidad, se enfrentaron a un problema fundamental en Olomouc que no habían previsto del todo. Sus máquinas de asedio, aunque formidables, requerían materiales específicos y un tiempo considerable para su construcción. Necesitaban madera para las estructuras, cuerda para las armas arrojadizas y artesanos expertos para ensamblarlas correctamente en las estepas y llanuras de donde eran originarios los mongoles, donde habían perfeccionado sus tácticas durante generaciones. Estos materiales solían ser escasos, lo que explica en parte por qué se convirtieron en maestros de la guerra de movimientos. Pero en Europa Central, la madera abundaba, y los mongoles habían capturado a artesanos de las ciudades conquistadas que sabían cómo construir estas armas. Así pues, comenzaron la construcción de varias catapultas grandes y al menos una torre de asedio, una enorme estructura de madera que podía transportarse sobre ruedas hasta las murallas, lo que permitía a los atacantes asaltar las murallas desde la altura. La construcción tomó semanas, y esas semanas fueron cruciales porque mientras los mongoles construían sus máquinas de asedio, ocurrían varios acontecimientos que finalmente arruinarían su campaña. Primero, sus caballos sufrían. Los pastos alrededor de Olomouc no eran suficientes para sostener a un ejército de este tamaño durante un periodo prolongado. La hierba se consumía más rápido de lo que podía regenerarse. Los caballos comenzaron a perder condición física, volviéndose más débiles, más lentos y más susceptibles a las enfermedades. Y sin sus caballos, los mongoles eran solo hombres a pie, despojados de su mayor ventaja. En segundo lugar, los defensores de Olomouc estaban aprovechando bien el tiempo. Se habían preparado a fondo antes del asedio, pero ahora refinaban aún más sus defensas. Reforzaron los puntos débiles de las murallas.
Organizaron turnos de guardia para que siempre hubiera tropas de refresco en las murallas. Realizaron ejercicios de entrenamiento para asegurar que todos supieran exactamente qué hacer cuando llegara el ataque. Y prepararon su arma secreta. Esa arma no era una tecnología oriental exótica ni un antiguo secreto romano recuperado de manuscritos polvorientos. Era algo mucho más simple, mucho más práctico y, en definitiva, mucho más efectivo. Era la ballesta. Las ballestas no eran desconocidas para los mongoles. Las habían encontrado en China y otras regiones. Pero las ballestas que se fabricaban en Olomouc durante esas semanas de preparación eran ejemplos particularmente efectivos de este arma. Las ballestas europeas de este periodo eran lo suficientemente potentes como para atravesar la armadura laminar de los guerreros mongoles a distancias de hasta 200 yardas. Su uso efectivo requería menos entrenamiento que los complejos arcos compuestos preferidos por los mongoles. Y, lo que es más importante, podían operarse desde detrás de fortificaciones, donde el tirador estaba protegido. Los defensores de Olomouc contaban con cientos de ballestas y miles de virotes. Los colocaron a lo largo de las murallas a intervalos regulares, creando campos de tiro superpuestos que cubrían cada acceso a la ciudad. Entrenaron a su milicia exhaustivamente en recarga y tiro, convirtiendo a comerciantes y artesanos en tiradores letales y precisos. Y esperaron. El asalto mongol, cuando finalmente se produjo, fue feroz. Las fuentes son fragmentarias y a veces contradictorias, como suele ocurrir con los acontecimientos medievales, pero podemos reconstruir el esquema general de lo sucedido. Los mongoles comenzaron con un bombardeo de artillería utilizando sus catapultas completas para lanzar piedras contra las murallas. Las piedras se estrellaron contra las fortificaciones con una fuerza tremenda, pero las murallas de Olomouc estaban construidas para resistir tal castigo. Algunas secciones se agrietaron, algunas piedras se desprendieron, pero las murallas resistieron. Entonces llegó el asalto de infantería. Esto era inusual para los mongoles, quienes preferían luchar a caballo. Pero la guerra de asedio exigía tácticas diferentes. Oleadas de guerreros, muchos de ellos reclutas de pueblos conquistados en lugar de mongoles étnicos, se lanzaron al frente, y aquí es donde las ballestas demostraron su valía. Los defensores permitieron que los atacantes se acercaran, lo suficiente como para que ni siquiera los ballesteros relativamente inexpertos fallaran. Entonces abrieron fuego. Una crónica lo describe como una lluvia de hierro que cayó sobre las fuerzas mongolas. Las saetas de las ballestas atravesaron armaduras, escudos, carne y huesos. Los hombres cayeron gritando, rodando desde las escaleras, desplomándose en montones al pie de las murallas. Los mongoles no estaban acostumbrados a esto. En batallas a campo abierto, su movilidad les permitía evitar el fuego concentrado, retroceder y atacar desde ángulos inesperados. Pero en un asedio, no había donde esconderse ni espacio para maniobrar. Tenían que acercarse directamente a las murallas, y cada paso que daban era a través de una descarga letal de ballestas. Un defensor, un ciudadano checo, cuyo relato fue posteriormente grabado por un monje, describió la experiencia. Sentí un terror inmenso. Los sonidos por sí solos eran suficientes para volver loco a cualquiera. Los gritos de los heridos, el estruendo de las piedras contra las murallas, el tintineo de las cuerdas de los arcos y el silbido de las flechas. Pero cargué mi ballesta y disparé hasta que me dolieron los brazos y me sangraron las manos. Y los vi caer. Vi a los grandes guerreros mongoles que habían destruido reinos caer como cualquier otro hombre cuando una flecha de hierro le alcanza en el pecho. El asalto continuó durante horas, luego días. Los mongoles lanzaron todo lo que tenían contra las murallas. Levantaron su torre de asedio, una estructura enorme que había tardado semanas en construir, solo para que los defensores la incendiaran lanzando ollas de fuego. Recipientes de cerámica llenos de brea y aceite ardiente sobre su estructura de madera. La torre se derrumbó en llamas, llevándose consigo a docenas de atacantes. Intentaron minar bajo las murallas, cavando túneles que pudieran derrumbarse para abrir brechas en las fortificaciones. Pero los defensores contraminaron, cavando sus propios túneles para interceptar a los zapadores mongoles, librando brutales batallas subterráneas en la oscuridad con cuchillos y espadas cortas en espacios tan reducidos que un hombre apenas podía darse la vuelta. Europa se había salvado no gracias a una sola gran batalla, ni a un rey heroico al mando de un poderoso ejército, sino a la tenaz resistencia de unos pocos miles de personas tras las murallas de una ciudad de la que la mayoría de los europeos desconocían por completo. La defensa de Olomouc es un testimonio de lo que la determinación, la buena preparación y la tecnología adecuada, desplegada en el momento oportuno, pueden lograr contra adversidades abrumadoras.
El asedio también pone de relieve algo que a menudo se pasa por alto en los debates sobre la guerra medieval, la importancia crucial de la logística. El fracaso mongol en Olomouc no se debió principalmente a un fracaso táctico o de valentía. Fue un fracaso de sostenibilidad. Su ejército necesitaba recursos que el entorno del asedio no podía proporcionar. Sus caballos necesitaban pastos inaccesibles. Su doctrina estratégica de guerra móvil rápida no podía ejecutarse en una situación de asedio estático. Y sus líneas de suministro, que se extendían a lo largo de miles de kilómetros hasta Asia Central, no podían sustentar una campaña prolongada en las regiones agrícolas pobres de Europa Central. Esta realidad logística es algo que los estrategas militares modernos aún estudian. El principio de que un ejército no puede funcionar eficazmente si está separado de su base de abastecimiento. Que incluso la fuerza militar más formidable puede ser derrotada negándole los recursos que necesita para operar. Estas lecciones son tan relevantes hoy como lo fueron en 1241. Hay algo profundamente humano en la historia de Olomouc. No eran soldados profesionales con años de entrenamiento y experiencia en combate. En su mayoría, no. Eran gente común. Comerciantes y artesanos. Agricultores que habían huido a la ciudad en busca de protección. Clérigos que jamás imaginaron empuñar armas en un ataque de ira. Y, sin embargo, cuando su mundo se vio amenazado, cuando la disyuntiva era resistir o morir, encontraron en su interior una fuerza que desconocían poseer. Uno de los relatos más conmovedores del asedio proviene de una carta escrita por un sacerdote que sobrevivió. Describió haber estado de pie en las murallas en lo que todos creían que sería el último día del asedio, viendo cómo se formaba otro asalto mongol, creyendo que esta vez las murallas serían derribadas y que todos los habitantes de la ciudad serían masacrados. Escribió: recé por la misericordia de Dios y por una muerte rápida. Pero entonces miré a los hombres que me rodeaban, mis hermanos en Cristo, hombres que conocía de toda la vida, y no vi miedo en sus ojos. Vi determinación. Vi fe. Y supe que, pasara lo que pasara, lo afrontaríamos juntos. Y eso fue suficiente. Aguantaron ese día y el siguiente hasta que, al asomarse, vieron el campamento mongol siendo desmantelado y la gran hueste preparándose para partir. El sacerdote escribió más tarde: se nos había concedido un milagro. No el milagro de la intervención divina con ángeles descendiendo del cielo para aniquilar a nuestros enemigos, sino el milagro de la valentía humana, de fuertes murallas construidas por manos expertas, de armas forjadas con esmero y utilizadas con precisión. Dios ayudó a quienes se ayudaron a sí mismos, y nosotros, en efecto, nos habíamos ayudado muy bien. El legado de Olomouc se extiende más allá de las lecciones militares y estratégicas. Se convirtió en un símbolo, una historia que se contaba una y otra vez en la Europa medieval sobre cómo un pequeño grupo de personas decididas pudo resistir la tormenta. Inspiró a otras ciudades que enfrentaban amenazas similares. Dio esperanza en una situación aparentemente desesperada y recordó a todos que la historia no está predeterminada, que el desenlace no se decide hasta el final, que siempre hay una oportunidad si estás dispuesto a luchar por ella. Las armas, tácticas y fortificaciones que resultaron decisivas en Olomouc evolucionarían y cambiarían a lo largo de los siglos siguientes. Las ballestas serían reemplazadas por armas de fuego. Los muros de piedra serían reemplazados por bastiones y fortificaciones de tierra diseñadas para resistir la artillería. La naturaleza misma de la guerra se transformaría hasta quedar irreconocible. Pero los principios fundamentales, la preparación, la determinación y la comprensión de las fortalezas y las debilidades del enemigo se mantendrían constantes. Hoy en día, Olomouc es una hermosa ciudad histórica, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, conocida por su impresionante arquitectura barroca y su vibrante vida cultural. Los turistas recorren sus calles, admirando el reloj astronómico y la columna de la Santísima Trinidad, a menudo sin percatarse de que pisan el terreno donde tuvo lugar uno de los asedios más significativos de la historia. Las murallas que frenaron el avance mongol prácticamente han desaparecido, reemplazadas por parques y edificios modernos. Pero el recuerdo perdura. Hay monumentos y placas conmemorativas que conmemoran el asedio, aunque no son tan prominentes como cabría esperar para un acontecimiento de tal importancia histórica. Quizás sea apropiado. La defensa de Olomouc no se trataba de gloria ni reconocimiento. Se trataba de supervivencia. Se trataba de gente común haciendo lo que debía hacer porque no había alternativa. Y en ese sentido, representa lo mejor de la naturaleza humana, la capacidad de afrontar peligros abrumadores con valentía e ingenio. La pregunta de qué habría sucedido si Olomouc hubiera caído rápidamente es uno de los grandes contrafácticos de la historia.
¿Habrían conquistado los mongoles toda Europa central? ¿Habrían caído Viena, Praga y las ciudades alemanas? ¿Se habría alterado fundamentalmente la civilización de Europa occidental, tal como la conocemos? No podemos saberlo con certeza, pero podemos observar lo que sucedió en las regiones que los mongoles y conquistaron, cómo se transformaron esas sociedades, a menudo de forma traumática, y podemos apreciar lo que se preservó gracias a la resistencia en Olomouc y otras ciudades fortificadas que resistieron. Para los mongoles, el impacto catastrófico de la invasión inicial nunca se repitió. Y ese respiro, esa oportunidad de adaptarse y prepararse, se ganó con la sangre y el sudor de los defensores de Olomouc y de las demás ciudades que se negaron a rendirse. En un sentido más amplio, el asedio de Olomouc nos recuerda que la historia no solo se forja por las acciones de reyes y generales, no solo por grandes batallas y dramáticos puntos de inflexión, sino también por la valentía silenciosa de personas cuyos nombres nunca conoceremos. El ballestero que se mantuvo en su puesto día tras día, con las manos ampolladas y los brazos doloridos, manteniendo su sección de la muralla. Las mujeres que llevaban agua y comida a los defensores, que atendían a los heridos, que mantenían la ciudad en funcionamiento durante el asedio. Los artesanos que trabajaban de noche fabricando armas y reparando equipo. Los sacerdotes que mantuvieron la moral y la fe cuando parecía que todo estaba perdido. Estas personas, cuyas historias individuales se pierden en el tiempo, escribieron colectivamente un capítulo de la historia que cambió la trayectoria de todo un continente. Demostraron que la tecnología, correctamente empleada, podía contrarrestar incluso la fuerza más abrumadora. Demostraron que las fortificaciones, a menudo desestimadas por los historiadores militares como pasivas y defensivas, podían ser tan decisivas como la maniobra táctica más brillante en una batalla campal. Demostraron que la mayor fortaleza de un ejército podía convertirse en su mayor debilidad cuando las condiciones cambiaban. Los mongoles fueron quizás la mejor fuerza de caballería ligera de la historia, pero en Olomouc no pudieron usar sus caballos. Dominaban el arco compuesto, pero las ballestas disparadas desde detrás de muros de piedra resultaron más efectivas. Habían conquistado el mayor imperio terrestre jamás reunido, pero no pudieron tomar ni una sola ciudad fortificada en Moravia. Esto no pretende menospreciar los logros mongoles ni sugerir que fueran guerreros inferiores. Fueron extraordinarios y su impacto en la historia mundial es innegable. Pero incluso las mayores fuerzas militares tienen limitaciones, y Olomouc las reveló con brutal claridad. El asedio también demuestra la importancia crucial del liderazgo en situaciones desesperadas. El obispo Bruno y Yaroslav de Sternberg podrían haber optado por la rendición. Muchos la habrían considerado la opción más sensata. Los mongoles habían ofrecido condiciones. Resistir parecía suicida, pero optaron por luchar y convencieron a la ciudad para que luchara con ellos. Organizaron la defensa con brillantez, utilizaron sus recursos con eficiencia y mantuvieron la disciplina y la moral durante semanas de combates aterradores. En definitiva, el asedio de Olomouc es una historia sobre la intersección de la tecnología, la geografía, el tiempo y la voluntad humana. Si se eliminara cualquiera de estos elementos, el resultado podría haber sido muy diferente. Si la ciudad no hubiera estado tan bien fortificada, si los defensores no hubieran poseído armas tan efectivas, si los alrededores hubieran proporcionado mejores pastos para los caballos mongoles, si Ogdeta Khan no hubiera muerto cuando lo hizo, si los defensores hubieran perdido la esperanza y se hubieran rendido, la historia habría tomado un rumbo diferente. Pero todos estos elementos se alinearon en un lugar específico en un momento específico, creando una tormenta perfecta de circunstancias que detuvo lo que parecía imparable. Esa es la naturaleza de la historia. No es inevitable. No está predeterminada. Es el resultado de innumerables decisiones, azares y accidentes que colisionan de maneras que moldean el futuro. Quienes defendieron Olomouc en 1241 no podían saber que estaban salvando a Europa. Solo intentaban sobrevivir al día siguiente y al otro. Pero sus decisiones individuales de resistir y luchar, de recargar una ballesta más, de reparar una brecha más en la muralla, de resistir una semana más. Esas decisiones se acumularon en algo más grande de lo que ninguno de ellos podría haber imaginado. Esta es el arma secreta que destruyó el avance mongol. No se trató de una tecnología o táctica específica, aunque ambas contribuyeron. El arma secreta fue la capacidad humana de perseverar, de resistir, de seguir luchando cuando la lógica dicta la rendición. Fue la determinación de unos pocos miles de personas que decidieron que sus murallas resistirían, su ciudad sobreviviría y la oleada mongola rompería sus defensas.